Buenos días, señoras, señores y jóvenes en general. En este programa jurídico Tucuiricuy, Ojos y Oídos del Pueblo, yo, César Javier Ojeda Cifuentes, abogado con registro del Colegio de Abogados de Lima número 6333, con casi 40 años de ejercicio profesional, digo que en Bolivia, conforme a la Ley de Migración número 370 del 8 de mayo del 2013, que en su artículo 35, numeral 1 en romano, numeral 6 en arábigo, ordena a la Dirección General de Migración a cancelar la permanencia transitoria, temporal o definitiva de persona migrante extranjera, como es el caso de migrante o extranjera, el prófugo peruano Martín Antonio Belaúnde Locio, cuando el migrante o extranjero incurre en la causal prevista en el numeral 6, que señala que se cancela la permanencia transitoria, temporal o definitiva del migrante o extranjero por incurrir en una de las prohibiciones contenidas en el artículo 26 de la Ley de Migración 370. ¿Qué dice el artículo 26 de la Ley 370? Señala en su numeral 2 en romano como causales de prohibición de ingreso a personas migrantes extranjeras a territorio boliviano, como es el caso del migrante o extranjero, el prófugo peruano Martín Antonio Belaúnde Locio, numerales 5 y 6 en arábigo. ¿Qué dice el numeral 5? Cuando se encuentren perseguidos penalmente en el exterior y cuenten con mandamiento de captura. ¿Qué señala el numeral 8 de este artículo 26 de la Ley 370 como causal de prohibición de ingreso a personas migrantes o extranjeras al territorio boliviano? Está registrado en los archivos de la Policía Internacional. En relación con lo que ordena el artículo 26, numeral 2 en romano, numerales 5 y 8 en arábigo, como causales de prohibición de ingreso a personas migrantes extranjeras a territorio boliviano, como es el caso del migrante o extranjero, el prófugo peruano Martín Antonio Belaúnde Locio, es importante señalar en cuanto al numeral 5 en arábigo lo siguiente: que sobre Martín Antonio Belaúnde Locio pesa una orden de 18 meses de prisión preventiva por sus nexos con la presunta red criminal del encarcelado expresidente regional de Ancash, César Álvarez. A Belaúnde Locio, ex dueño del diario La Primera, se le acusa de haber utilizado su empresa Ilios Producciones para ocultar el desvío de fondos públicos a la centralita, desde donde se planificaban campañas para desacreditar a los enemigos políticos e investigadores de César Álvarez, expresidente regional de Ancash, ahora encarcelado, por lo que se le atribuyen a este prófugo peruano, migrante extranjero en Bolivia, delito de peculado y como autor del delito de asociación ilícita para delinquir. Y en cuanto al numeral 8 en arábigo, como causal de prohibición de ingreso, está registrado en los archivos de la Policía Internacional, como es el caso del Interpol contra el prófugo peruano Martín Antonio Belaúnde Locio, cuya notificación roja tiene fecha de publicación 11 de septiembre del 2014 con número de control A-7016 diagonal 9, quiere decir septiembre, -2014, siendo Perú el país solicitante y el número de expediente es 2014 diagonal 54192. Su lugar y fecha de nacimiento 22 de julio de 1969 en Lima, Perú. Sexo masculino, nacionalidad peruana, soltero, nombre del padre Arturo, nombre de la madre Elsa, ocupación no precisada, idioma que habla español, documento nacional de identidad peruano número 2
55 68 257, talla 1,92 m. ¿Ustedes creen que con 1,92 m ninguna de las autoridades policiales peruanas, particularmente el cobardón general ministro del Interior, que sí se fue contra una dama que sí había cumplido su función, como Jenny Vilcatoma, que ella señalaba, y es cierto que alguien como Martín Antonio Belaúnde Locio, de acuerdo con el artículo 7 de la Ley de Colaboración Eficaz, dice en castellano: los jefes, cabecillas o dirigentes principales de las organizaciones criminales no pueden ser considerados colaboradores eficaces. ¿Acaso ha cumplido este condenado de general y ministro del Interior, Daniel Belisario Urresti Helera, con capturar, pese al 1,92 m, pese a las interceptaciones telefónicas y pese a los sistemas de localización y GPS para ubicar a este que ya se fue y está en Bolivia, ¿no? Yo me voy a ocupar después de las declaraciones que ha hecho la Ana Ethel del Rosario Jara Velázquez, presidenta del Consejo de Ministros del Perú, abogada, porque el otro, el ministro del Interior, aparte que está más perdido, ¿no?, como ministro del Interior, por decir algo, ¿no?, por su deficiencia en su actuación, ¿no?, que verdaderamente es un protegido del otro que ha cometido delito de lesa humanidad y que ha tenido que pagar al testigo, ¿no?, y que ha sido salvado por las autoridades judiciales, que son de lo peor en el Perú, ¿no?, y para ello ha contado con su asesor legal, Eduardo Roy Gate, ex asesor de Sánchez Paredes, ¿no?, de los Sánchez Paredes, y del otro que asesoraba a Lourdes Flores, César Cataño, que se cambió su identidad porque tenía 2 procesos por narcotráfico, ¿no? Entonces, y también abogado de Rómulo León. Imagínense esta porquería que está ahora al frente de la administración pública en el Perú. Por eso yo he dicho en otros programas que tampoco el presidente Daniel Figalo Rivadeneira, el ministro de Justicia, Daniel Abugataz, los otros abogados, Omar Chejade, no saben que de acuerdo con la Constitución se presume la inocencia de las gentes, salvo declaración judicial en contrario. En relación a este general y ministro del Interior, no solamente se ha formalizado denuncia penal por el Ministerio Público de acuerdo con la Constitución, artículo 159, sino también con los artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, decreto legislativo número 52, ¿no?, sino también de conformidad con el artículo 77 del Código de Procedimientos Penales, que establece 3 supuestos jurídicos: haber individualizado a la gente, o sea, el que ha cometido el delito contra el periodista Bustillos, que no haya prescrito, ¿no?, y que su actuación delictiva se encuentre tipificada como delito en el Código Penal, ¿no?, por el asesinato que hizo, ¿no?, que es algo de lesa humanidad por la, digamos, monstruosidad, por la gravedad de la forma como se le ha matado a este periodista. Y este que tiene un auto de apertura de instrucción, o sea, Daniel Belisario Urresti Helera, es el ministro del Interior, por Dios, ¿no?, con un presidente mentiroso, ¿no?, que es Ollanta Moisés Humala Tazo, que tiene 3 cosas contra los trabajadores. Les prometió en Trujillo que iba a defender a los trabajadores, y esta ley Pulpín, que en su artículo 14 dice solo tiene 15 días de vacaciones, y viola o se olvida lo que dice el artículo 26, numeral 2 de la Constitución, sobre los derechos sociales y económicos de los trabajadores, los derechos reconocidos por la Constitución y la ley son irrenunciables, que son compensación por tiempo de servicios, 2 gratificaciones, asignación familiar,
30 días de vacaciones, y el artículo 29 de la Constitución, que ahora se están acordando, dice participación de las utilidades de la renta de tercera categoría. Yo les he dicho, yo he sido profesor de Derecho Tributario en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en los años 83 y 87, los programas de Ciencias Contables y Derecho. La primera y segunda categoría, la primera es del capital, o sea, el proveniente en la primera categoría de lo que rinden, ¿no? La rentabilidad del alquiler de los inmuebles, por ejemplo. En el segundo, el capital puro que uno pone en una sociedad anónima, y los dividendos están afectados, ¿no? Y son renta de segunda categoría. La cuarta es el trabajo independiente, la cuarta categoría, ¿no? Y la quinta categoría es el trabajo dependiente, que lo puede hacer también un abogado. Un abogado puede estar en la cuarta categoría como trabajador independiente, por lo que tiene que emitir recibo de honorarios profesionales, y en la quinta categoría sí está en una planilla. Entonces la tercera es la unión del capital y el trabajo. Entonces todas las entidades, ¿no? Inclusive me di con que la minería, el 8%, del 10, el 8%, imagínense la porquería que tenemos de congresistas, apristas, fujimoristas, de Solidaridad Nacional, del Partido Popular Cristiano, ¿no? de Más Perú, de Kuczynski, del condenado ese que favoreció a Edelnor, a César Peralta Acuña, que tiene problemas de lavado activo, que ha salido ahí su gonfalonero Luis Iberico, ¿no? A decir que no, los videos están mal. Ahora están mal, pero cuando hubo el video de Montesinos con Curi, ahí sí fue uno de los que luchaba, ¿no? Porque este video sí se considerase. Y ahora que un video salió ahí que tenía unos problemas delictuales, su jefe César Acuña Peralta de Avanza para el Progreso, por eso digo, esta porquería de políticos que manejan el Perú, ¿no? Cuando nosotros, los trabajadores, los agricultores, o las trabajadoras, las agricultoras, o los pensionistas, o los jubilados, o los pequeños comerciantes, hombres y mujeres, que somos la mayoría en el Perú, al amparo del artículo 206 de la Constitución, debemos reformar la Constitución para que nosotros podamos no solamente elegir a los jueces y fiscales supremos, a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, a los miembros del Tribunal Constitucional y al Contralor General de la República, aparte del Presidente de la República, que estos han incurrido por lo general en delitos, salvo Juan Velasco Alvarado, los presidentes regionales, los alcaldes, espero que las sesiones del Consejo del alcalde con sus regidores sea pública, como lo hizo Susana Villarán, porque estos que hablan de que sí roban o roban menos, como el de Sillonis o Óscar Luis Castañeda Locio, ojalá que sean visibles para que la gente se entere de lo que es lo que debaten en el Consejo Metropolitano de Lima. Volviendo al punto, acá yo les puedo enseñar, no sé si sale bien, la hoja de la UN del Ocio. Ven ahí, ahí está, fecha de publicación 11 de septiembre del 2014. Ahí está, acá está la cuestión, a ver, ahí está la roja, ahí está, y este es el número, ahí está todo lo referente, ahí está la cara de la UNDE, Locio, ahí está, perdón, ahí está, no tengo la persona que me vio hoy día, ahí está, quién es su padre, cómo se llama él, ahí está, nacionalidad peruana, soltero, todo, esto estaba en poder de Bolivia, y desde el 11 de septiembre
en que se publicó por internet, y cualquiera puede entrar a internet. Entonces, felizmente el internet es algo maravilloso. Por ejemplo, y quería decirles otro punto de lo que yo les estoy manifestando. El artículo 26, numeral 3 en romano, señala expresa inequívocamente lo siguiente: quedan exentas del cumplimiento de lo establecido en el parágrafo anterior las personas solicitantes de refugio y víctimas de delitos de trata y tráfico de personas, además de las personas extranjeras que demuestren el vínculo familiar hasta el primer grado de consanguinidad, filiación, adopción o tutela legal con personas nacionales, debiendo como consecuencia subsanar los motivos o causas que hubiesen originado la prohibición de su ingreso, con excepción de lo dispuesto en los numerales 5, 6 y 7 del parágrafo 2 del presente artículo. Esto lo digo en contra de lo que hoy, a primera hora, he estado viendo en internet y he observado que hoy día, 3 de enero, en el periódico Cambio de Bolivia, dice el canciller boliviano David Choquehuanca que Bolivia no protege a las personas acusadas de corrupción. ¿O esto lo hice por ignorancia o por burla? Y que hay 120 días para evaluar pedido de refugio del ex asesor de Humala. En este artículo que está en la página 8 de este diario boliviano se indica textualmente, y cualquiera de ustedes, señoras, señores y jóvenes en general, pueden hacer uso del internet y comprobar, corroborar, confirmar lo que yo les digo. ¿Qué se dice en esta página 8? Dice, por las declaraciones del canciller de Bolivia, David Choquehuanca, Bolivia ha firmado las declaraciones de Cartagena en 1984 y la de Brasilia el año 2014, que reconocen el Instituto del Refugiado y todos sus principios, entre ellos el de la confidencialidad. El gobierno de Bolivia informó ayer que el ciudadano peruano Martín Belaúnde Locio tiene la condición de solicitante de refugio, pero advirtió que no protegerá a personas que huyen de procesos por delitos comunes y más aún de corrupción. El canciller David Choquehuanca indicó en una declaración de prensa que la solicitud de Belaúnde es una de las 14 que ha recibido la Comisión Nacional del Refugiado CONARE y que para dar una respuesta se tomará en cuenta la información y documentación que nos llegue, puede ser del Interpol o del propio gobierno peruano. En este momento él, Belaúnde, tiene la condición de solicitante de refugio y el gobierno de Bolivia, como establece nuestra ley, tiene un plazo máximo de 120 días para resolver esta solicitud, refirió. Belaúnde Locio participó en 2006 en la campaña electoral del actual presidente de Perú, Ollanta Humala. Aquí falta en 2011 y hay fotos donde está Ollanta Humala en la campaña del 2011. O sea, aquí se ignora, ¿no?, por utilizar un eufemismo, ¿no?, de que no solamente Belaúnde Locio participó en la campaña que perdió Ollanta Humala en 2006, sino la que ganó en 2011. Entonces, fue acusado Belaúnde Locio de gestionar intereses de empresas particulares para adjudicarles contratos con el Estado peruano en gobiernos regionales y obtener beneficios económicos para él. Millones, centenares de millones a favor de Martín Antonio Belaúnde Locio. Un tribunal peruano ordenó en mayo de 2014 la detención preventiva del empresario durante 18 meses mientras es investigado por la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita, lavado de activos y peculado, mal uso de fondos públicos. Choquehuanca indicó que en apego a la Ley 251 de protección a personas refugiadas y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados 1951, el ministro de Relaciones Exteriores, canciller David Choquehuanca, muestra la Ley 251 de protección
a personas refugiadas, ¿no? Yo la tengo acá también. Aquí está. Miren, la ley, lo malo que no soy, ya, no soy un camarón, ahí está, pero dice ley, ¿no? 251 de junio del 2013. Ahí está, ¿no? Soy un pésimo camarógrafo, pero ahí pueden ver ustedes, acá está, ¿no? Ya, aquí tengo la ley. Entonces, pero, ¿qué dicen los artículos 17 y 19 de la ley 251 de protección a personas refugiadas? Norman lo siguiente. Artículo 17, exclusión. Se excluirá de la condición de refugiada a la persona solicitante respecto de la cual existan motivos fundados para considerar, literal B, que ha cometido un grave delito común fuera del país de refugio antes de ser admitida en él como persona refugiada. El mismo Choquehuanca está diciendo que el tribunal peruano ordenó en mayo del 2014 la detención preventiva del empresario durante 18 meses, mientras es investigado por la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita, lavado de activos y peculado mal uso de fondos públicos. Señor Choquehuanca, se supone que usted como canciller, como ministro de Relaciones Exteriores, usted que ha suscrito no solamente la ley, sino el reglamento de esta ley 251, ¿no? Sobre protección a las personas refugiadas, ignora este artículo 17 literal B, o también el artículo 19 de esta ley 251, cancelación, numeral 1 en romano. Yo le digo numeral 1, bueno, después le voy a enseñar, porque la técnica legislativa hace que, con el objeto de diferenciar, digamos, lo que norma un artículo y después los incisos o los numerales, entonces le pone un numeral en romano, un palo, ¿no? O 2 palos, numeral 2, o 3 palos, numeral 3, pero en arábigo es diferente. Entonces yo le digo artículo 19 en arábigo, cancelación, numeral 1 dice, el reconocimiento, acá está, pueden leer, el reconocimiento de la condición de persona refugiada no será objeto de revisión, excepto cuando se tome conocimiento que la persona refugiada ocultó o falseó los hechos materiales sobre los que fundamentó su solicitud, de tal forma que, de haberse conocido, hubieran conllevado la denegación del reconocimiento como tal. Numeral 2 en romano, en caso de que se comprobare el hecho que motivó la revisión, se procederá a la cancelación de la condición de la persona refugiada. Ahí esto me hace pensar que en este asunto, en donde se ha demorado tanto el gobierno peruano, que tiene a su cargo la administración pública, que uno de los que tiene a su cargo precisamente la administración pública en el área de la Policía Nacional del Perú es el general ministro del Interior Daniel Belisario Urresti Helera, que cuenta, así como en Bolivia, porque no hay nada nuevo bajo el sol, señores y jóvenes en general. La ley de migración es también ley de migración con diferente nombre en Chile, en los Estados Unidos, en el Perú, ley de extranjería, etcétera. O sea, no hay nada nuevo bajo el sol. La ley de refugiados también, ¿no? O sea que no hay ningún... El problema es cuando con el desconocimiento se quieren burlar de la ciudadanía peruana, ¿no? Entonces, en donde entran a tallar la mala leche, por utilizar la mala actuación de altos funcionarios de Bolivia, como es este canciller, que a lo mejor es ignorante, ¿no? Por tratar de salvar esta situación. Él no sabe lo que acabo de hablar de la ley 370, de la ley de migración, que establece, como después le voy a decir después,
la expulsión del territorio boliviano. Acá no podemos hablar de extradición, como el fiscal Guamán está hablando de extradición, o también el propio ministro del Interior habla de extradición. ¿Ustedes quieren que no venga Martín Antonio Belaúnde Locio? Entonces hagamos la extradición, pues, porque hay veces, como pasó con Eduardo Calmel del Solar, ¿no?, que recibió varios millones de Fujimori, ¿no?, de la plata que sacó presupuestada en los servicios de inteligencia de la Marina, del Ejército, de la Aviación y de la Policía Nacional, y al final no vino, inclusive se murió, ¿no? Se compró por Montesinos la página editorial de Expreso, y en muchos casos no ha procedido la extradición. Eso quiere Moisés Ollantumala y Naín Heredia Alarcón, para que la ciudadanía no sepa en qué condiciones recibió Naín Heredia tanto la plata del padre de Arturo Belaúnde, ¿no?, como también de esa empresa aceitera que no tenía dinero, y por lo tanto hay un problema de lavado de activos y de defraudación tributaria, donde los pormenores, el detalle, y peor aún cuando este hombre ha dicho en las llamadas telefónicas, esto lo vemos hasta en los Estados Unidos, cuando un simple delincuente ha cometido un robo, entonces ellos trabajan, ¿no?, con el fiscal, la policía, ubican con un sistema de localización, hasta está hablando en San Martín de Porres, en una cabina pública, van ahí, lo detienen, y no ha podido detener acá el deficiente ministro del Interior, por utilizar un eufemismo, ¿no?, porque podría decirle una pachotada también, ¿no? No, yo sí, de hombre a hombre, no como él le dijo a la dama Jenny Vilcatoma, usted dice incoherencias, a usted habría que hacerle una evaluación, pero no se le puede hacer una evaluación psicológica a quien se disfraza sobre el asunto de que él es un tipo aguerrido, que hace las cosas así. Podrá ser, pero las cosas importantes no las hace general y ministro del Interior. Entonces, no solamente la ley de migración 370 de Bolivia, por las normas antes señaladas de la ley de migración 370, determina la salida obligatoria del migrante o extranjero, el prófugo peruano Martín Antonio Belaúnde Locio, sino más aún, el artículo 37 en sus numerales en romano 1, 2, 3 y 5 determinan lo siguiente: salida obligatoria, numeral 1 en romano, aquí está, mire, lo malo que soy pésimo yo, ahí está, a ver, si a qué malo soy yo, por Dios, ahí está, salida obligatoria. Podemos hacer uso del internet, señores, señoras y jóvenes en general. Por eso digo, si este gobierno, mejor dicho, si este ex delincuente presidente del Perú, Alan Ludwig Gabriel García Pérez, con su partido y siendo mayoría en la Cámara de Senadores con Jorge Lozada Estamburi y con mayoría absoluta en la Cámara de Diputados con Luis Alva Castro como presidente, no hubieran dado la ley 24801 que no observó este delincuente expresidente de Perú, Alan Ludwig Gabriel García Pérez, y derogaron la norma por la cual se facultaba a la Contraloría General de la República a levantar el secreto bancario, tributario, etcétera, cuando hubieran indicios razonables de enriquecimiento ilícito de los funcionarios. ¿Cuántos presidentes de la República, cuántos congresistas, cuántos presidentes regionales, cuántos alcaldes, señor Castañeda, señor Sillonis, estuvieron presos, ¿verdad? ¿Cuántos jueces, cuántos fiscales, cuántos Carlos Mesía, Gerardo Eto, miembros del tribunal, ex miembros del Tribunal Constitucional, al que se le pagó $80,000 como cuota inicial
por dar una sentencia que impidió que fuera procesado penalmente el Torres, alcalde de Chiclayo, o ese también que hubo del Consejo Nacional de la Magistratura, que recibió dinero y que también está poblado de esa miembra de enfermería que falseó los documentos y fue elegida, y ya se sabe cómo son sus votos. Entonces, por eso yo digo, tenemos nosotros la mayoría y debemos de formar un bloque, ¿verdad? Pero lógicamente constituido por personas que no tengan antecedentes penales ni tampoco juicios de alimentos, ¿no? Porque puede ser brillante y todo lo demás, pero no paga a sus hijos. ¿Para qué lo queremos, por Dios? ¿No? El caso es de que este artículo 37 dice en su numeral 1: la Dirección General de Migración, previa sustanciación de un proceso administrativo, resolverá la expulsión de la persona migrante extranjera del territorio nacional, o sea, boliviano. Numeral 2. La salida obligatoria determina que la persona migrante extranjera abandone el territorio nacional en el plazo de 15 días hábiles a partir de su legal notificación, previa aplicación de las garantías establecidas en el artículo 15 de la presente ley. El plazo para el reingreso al territorio nacional se determinará de acuerdo a la reglamentación de la presente ley. Numeral 13 romano. La salida obligatoria se efectivizará cuando la resolución se encuentre ejecutoriada. Al efecto, la Dirección General de Migración dispondrá el traslado de la persona migrante extranjera al país de origen, ¿no? En ningún caso la persona migrante extranjera será obligada a salir del territorio del Estado a un país en el que por razones fundadas exista peligro o riesgo sobre su vida e integridad. Lo que hay, no hay esto, ¿no? Lo que hay es el peligro de que Martín Antonio Belaún del Ocio comience a hablar de dónde vino la plata de la esposa que recibió Nadine Heredia Alarcón, esposa del presidente del Perú, el mentiroso como la esposa Ollanta Moisés Humala Tazo. Numeral 5 en romano. Si la persona migrante extranjera se encontrase perseguida penalmente en el exterior con mandamiento de captura, la Dirección General de Migración remitirá a esta a la autoridad competente. ¿Qué les parece, por Dios? Hay lugar a la expulsión del migrante o extranjero, el prófugo peruano Martín Antonio Belaún del Ocio. Sí lo hay, sí lo hay. El problema es nociológico, de sapiencia, de conocimiento, ¿no? Por eso yo digo, ahora un cholo como yo, o una chola de 18 años, ¿no? Ya no pasa como antes, en el año 1950, podría decir, que en Cerro de Pasco la gente se moría de neumoconiosis, de plomo en la sangre. Las personas peruanas allá tenían o no tenían educación, ni siquiera primaria, o si contaban con segundo año de primaria. Esta gente podía enfrentarse a la gente adinerada, a la gente con altos cargos públicos. No, pues, pero ahora en Majás, en Piura, en Moquegua, ¿no? Con ese alcalde que después lo metieron preso, no me acuerdo, Moyehuanga, no me acuerdo muy bien lo que ha hecho el padre Arana allá con Santos. Lamentable Santos, creo que ha delinquido y ni hablar, ¿no? El problema no es que alguien que defienda el derecho ambiental o los derechos humanos también cometa delito, no, también tiene que ir adentro, ¿no? Pero yo les digo, tenemos que modificar la Constitución, reformar la Constitución y hacer que nosotros seamos los que elijamos a estos altos funcionarios, pero también revocarlos si no cumplen su función. Esto sería, y lo voy a incorporar esto en una nueva edición de mi Código Procesal Constitucional.
ahí lo voy a colocar verdaderamente todo esto que yo les estoy hablando. Bueno, prosigo con esta ley 370, ¿no? Aquí está la ley de migración 370, ahí está, ¿no? Ahí está, dado por Evo Morales Ayma, presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Aquí está el reglamento también, dado el 13 de marzo del 2014. ¿Quién? Evo Morales Ayma. ¿Quién lo firma también al final? David Choquehuanca, ministro de Relaciones Exteriores. Siempre les he dicho, yo cuando hablo del delincuente expresidente del Perú, Alan Ludwig Gabriel García Pérez, yo digo, él tenía un dictamen de la fiscal suprema Nelly Calderón y un informe de un juez supremo, Apristón también, Hugo Sibina Hurtado, por varios delitos. Uno de ellos por haber recibido en forma aprobada $1.040.000 del consorcio Tralima a través de Sergio Siragusa Mule, con documentación acreditada, con confesión que después, igual que Montesinos en el caso de Marta Chávez, cambió, ¿no? En donde no solamente hay las declaraciones, hay los documentos que prueban que en la cuenta de Alfredo Zanatti Tabolara, que se benefició con el dólar MUC, estaba Enrique Cornejo también en Comercio Interior, ICE, ¿se acuerdan ustedes? La gente se ha olvidado, como de Rómulo León, que se amparó en la prescripción. Hubo, digamos, un enriquecimiento ilícito de varios fulanos que sacaban un dólar MUC, un precio pero bajísimo, que decían que iban a importar y no importaban. Yo conocí de muchos casos, yo denunciaba en mi programa que tenía en Radio Cadena, ¿no? Y que también tuve el programa en Radio Moderna, Radio Papá, en donde yo decía, este presidente, Moisés Ollanta Tazo, ha cometido el delito de lesa humanidad en un spot que salió a las 8 de la mañana, un día sábado, y que también ha cometido el delito contra la fe pública al haber comprado el testigo Jorge Ávila, porque este denunció en la revista Caretas el 6 de marzo de que cuando ha salido, porque estuvo oculto. ¿Por qué razón? Porque él había sido detenido con su hermana, la pareja de su hermano, y en la noche pusieron la radio en alta, comenzaron a torturar a los tres, después se ejecutaron a la hermana, y cuando iban a ejecutar a la pareja, él se destrozó las manos, se salvó de las ligadoras, se tiró al Guayaga y permaneció escondido. Cuando salió, vio los afiches y dijo, este es el capitán Carlos. Ese capitán Carlos era el que postulaba a la presidencia. ¿Cómo se llama? Moisés Ollanta Tazo. Y saben, como yo siempre, para hablar largo, siempre tengo que estudiarlo, analizarlo, definitivamente, ¿no? Entonces, después del examen, vi que en la revista Hildebrand, en sus 13, había una denuncia de un abogado, Carlos Escobar, que había sido un formidable fiscal y que por haber actuado muy bien como fiscal, como pasó por los que intervinieron a Centralita, pero no pudieron porque el congresista estaba ahí en la puerta. ¿Cómo se llama ese congresista? Benítez. De Solidaridad Nacional, para su madre, ¿no? Impidiendo la actuación de estos tres, que después fueron sancionados por este fiscal, ex fiscal, el suspendido fiscal de la Nación, porque él dice, yo nunca lo suspendí. Oiga, usted inició el proceso disciplinario, nadie le ha dicho, quizás usted hace uso
de la ignorancia de las personas en el Perú, pero las personas que conocemos, usted era jefe de control interno, equivalente a la OMA del Poder Judicial, o sea, usted comenzó, y ese fue uno de los problemas que le ha ocasionado su suspensión, aparte de otros más. Entonces, la pretensión de ingreso, hay dos partes, ¿no? Uno, de la ley de migración de Bolivia, que es la ley 370, cuando uno quiere ingresar, ingresa, le dan su visa, y una vez que tiene esto, hay visas de temporal, transitoria y permanente, ¿no? En estos dos casos, la ley boliviana de migración, de extranjería también se podría decir, ¿no? En los dos casos establece de que la expulsión del migrante o extranjero, como es el caso de Martín Antonio Belaúnde Locio, ¿no? Que el ingreso también está obstruido, impedido, si él tiene una formalización de una denuncia penal, como el mismo Choquehuanca, David Choquehuanca habla y sale en el diario Cambio de Bolivia, hoy día, 3 de enero del 2015, o también que una vez que ya esté, como es el caso de él, que ha ingresado, ¿no? Y está pidiendo su visa transitoria, temporal o permanente, también se establece, se establece en el artículo 23, cuando él está pugnando por ingresar, y el artículo 29, cuando ya pide la visa temporal, transitoria o permanente, donde también se establece la expulsión. ¿Por qué razón? Porque tiene problemas penales y porque también está con una notificación roja del Interpol desde el 11 de septiembre de 2014. Entonces, yo me imagino que la coimasa o la penalidad, o sea, cuando se le paga a un funcionario, que esto no es propio del Perú, es propio también de Bolivia, entonces yo quisiera pensar que es por la ignorancia, para no pensar de que las autoridades bolivianas son corruptas, son ignorantes, ¿no? O sea, no saben su ordenamiento jurídico de refugiados y su ordenamiento jurídico sobre migración o sobre extranjería. Quiero pensar en eso, más que discurrir por el terreno de la venalidad, de la coima, del delito, ¿no? Entonces, vuelvo, la pretensión de ingreso en Bolivia por el migrante o extranjero, el prófugo peruano Martín Belaúnde Locio, se señala de que no esté sujeto a provisiones expresas, como lo señala el artículo 23, numeral 2, en número romano. Además, el artículo 26, numeral 2 en romano, establece como causal de provisión de ingreso a personas, como es el caso del migrante o extranjero, el prófugo peruano Martín Antonio Belaúnde Locio, en los numerales 5 y 6 arábigos. El numeral 5 señala que es causal de provisión cuando se encuentren perseguidos penalmente en el exterior y cuenten con mandamiento de captura. Es importante señalar que sobre Martín Antonio Belaúnde Locio pesa una orden de 18 meses de prisión preventiva por sus nexos con la presunta red criminal del encarcelado expresidente regional de Ancash, César Álvarez. A Belaúnde, ex dueño del diario La Primera, se le acusa de haber utilizado su empresa Ilios Producciones para ocultar el desvío de fondos públicos a la centralita, desde donde se planificaba campañas para desacreditar a los enemigos políticos e investigadores de Álvarez, por lo que se le atribuye el delito de peculado, lavado de activo y como coautor del delito de asociación ilícita para delinquir. Y en el artículo 26, numeral 2 romano, numeral 8 en arábigo, como causal de prohibición de ingreso, está registrado en los archivos de la Policía Internacional, como es el caso de la Interpol contra el prófugo peruano Martín Antonio Belaúnde Locio, cuya notificación roja tiene fecha de publicación 11 de septiembre del 2014, con número de control
7016, diagonal 9, que es significar septiembre, que es la fecha de publicación, 2014, siendo Perú el país solicitante, y el número de expediente de Interpol es 2014, diagonal 54192, su lugar y fecha de nacimiento 22 de julio de 1969, en Lima, Perú, sexo masculino, nacionalidad peruana, soltero, nombre del padre Arturo, nombre de la madre Elsa, ocupación no precisada, idioma que habla español, documento nacional de identidad peruano, número 255 68 257, talla 1,92 m. O sea, mi compadre, es decir, es más distinguible que cualquier otro, sinceramente, ¿no? 1,92 m, ni hablar, me lleva 17 centímetros, sí, 17 centímetros, ni hablar. Yo con esto, bueno, tengo 1,80 m con esto, bueno, con todo, ¿no? Pero 1,92 m, ni hablar, pues, ¿no? En cuanto al título quinto en romano de la Ley de Migración número 370 sobre permanencias y categorías, en cuyo artículo 27, numeral 1 en romano se señala, en cuanto a la permanencia, es la autorización otorgada por la Dirección General de Migración a la persona migrante extranjera para permanecer en territorio boliviano, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente ley y su reglamentación, en donde en el capítulo 2 en romano, de este título quinto en romano, cancelación de la permanencia, en su artículo 35, numeral 1 en romano se señala que la autoridad migratoria competente tiene la facultad de cancelar la permanencia transitoria, temporal o definitiva de personas migrantes extranjeras, como es el caso del migrante extranjero, el prófugo peruano Martín Antonio Belaúnde del Ocio, cuando éstas incurran en las siguientes causales: numeral 6 en arábigo, por incurrir en una de las prohibiciones contenidas en el artículo 26 de esta ley. El artículo 26, numeral 2 en romano, establece como causal de prohibición de ingreso a personas, como es el caso del migrante o extranjero, el prófugo peruano Martín Antonio Belaúnde del Ocio, en numerales 5 y 8 en arábigos. El numeral 5 señala que es causal de prohibición cuando se encuentren perseguidos penalmente en el exterior y cuenten con mandamiento de captura. Es importante señalar que sobre Martín Antonio Belaúnde del Ocio pesa una orden de 18 meses de prisión preventivo por sus nexos con la presunta red criminal del encarcelado expresidente regional de Ancas, César Álvarez. A Belaúnde, ex dueño del diario La Primera, se le acusa de haber utilizado su empresa Ilios Producciones para ocultar el desvío de fondos públicos a la centralita, desde donde se planificaban campañas para desacreditar a los enemigos políticos e investigadores de Álvarez, por lo que se le atribuyen dicho delito de peculado, lavado de activos y como coautor del delito de asociación ilícita para delinquir. Y en el artículo 26, numeral 2 romano, numeral 8 en arábigo, como causal de prohibición de ingreso está registrado en los archivos de la Policía Internacional, como es el caso del Interpol contra el prófugo peruano Martín Antonio Belaúnde del Ocio, cuya notificación roja tiene como fecha de publicación 11 de septiembre del 2014, con número de control A-7016, diagonal 9-2014, siendo Perú el país solicitante ante el Interpol, y el número de expediente ante el Interpol es 2014, diagonal 54192. Su lugar y fecha de nacimiento 22 de julio de 1969 en Lima, Perú, sexo masculino, nacionalidad peruana, soltero, nombre del padre Arturo, nombre de la madre Elsa, ocupación no precisada, idiomas que habla español, documento nacional de identidad peruano número 255 68 257, talla 1,62 m. A continuación, puedo leerle los artículos que aparecen acá en la ley 370 del 8 de mayo del 2013. Ahí dice, ahí, le estoy ocultando, Evo Morales Ayma.
Artículo primero, en arábigo. La presente ley tiene por objeto regular el ingreso, tránsito, permanencia y salida de personas en el territorio del Estado plurinacional de Bolivia y establecer espacios institucionales de coordinación que garanticen los derechos de las personas migrantes bolivianas y extranjeras de conformidad a la Ley 370, los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos ratificados por el Estado y normas vigentes. Artículo cuarto. Para los efectos de la presente ley se entenderá por 1. En arábigo, administración de frontera, gestión de los flujos autorizados para la admisión, salida o rechazo de ingreso de migrantes al Estado plurinacional de Bolivia. 2. Cancelación de la permanencia, acto administrativo emitido por autoridad migratoria competente que rescinde o deja sin efecto la autorización de permanencia a una persona extranjera por incumplir las normas internas del Estado. 12. Inmigrante en situación irregular, persona extranjera que habiendo libremente decidido trasladarse al Estado plurinacional de Bolivia, incumple las normas de admisión, tránsito o permanencia vigentes. 17. Migrante irregular, persona migrante extranjera que incumple las normas de admisión o permanencia del Estado plurinacional de Bolivia. Ya les he dicho que hay una parte que se refiere a la admisión y hay otra que se refiere ya a la permanencia, que ya está en territorio boliviano y puede optar por la visa transitoria, temporal o permanente en Bolivia. Artículo quinto. El Ministerio de Gobierno es la autoridad responsable de la formulación y ejecución de las políticas públicas y la planificación en materia de migración. Numeral 12 en romano. El Ministerio de Relaciones Exteriores tendrá a su cargo la coordinación de la política nacional de protección, atención, vinculación y retorno de los bolivianos y los bolivianos en el exterior. Esta norma no era así. Artículo 6. Numeral 1 en romano. El Consejo Nacional de Migración es la instancia de coordinación, cooperación, comunicación e información de las políticas y actuaciones migratorias y está constituido por las ministras o los ministros de Gobierno, de Relaciones Exteriores y de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Artículo 7. Numeral 1 en romano. La Dirección General de Inmigración es un órgano de derecho público desconcentrado del Ministerio de Gobierno con una estructura propia y jurisdicción nacional bajo tuición del Ministerio de Gobierno. Numeral 2 en romano. La Dirección General de Migraciones tiene las siguientes facultades y responsabilidades. Sexto, conceder, anular y cancelar permanencias definitivas. Séptimo, conceder, anular, cancelar o prorrogar las permanencias temporales. 9. Resolver la salida obligatoria de extranjeros no comprendidos en situación de asilados políticos o refugiados. Tiene un lapicero, por favor, si fuera tan amable. Este es un importante, habida cuenta de lo que habla el Choquehuanca. Dice, resolver la salida obligatoria de extranjeros no comprendidos en situación de asilados políticos o refugiados que directa o indirectamente infringieran la Constitución Política del Estado y las leyes del Estado plurinacional de Bolivia o incurriesen en las causales de salida obligatoria. Yo les he dado la información sobre la Ley 370 de Migración en Bolivia y sobre la Ley 251 de los refugiados, en donde las normas de estas dos leyes determinan, ¿no?, que no puede de ninguna manera estar comprendidos en situación de refugiados, ¿no?, porque violan estas leyes, ¿no?, del Estado plurinacional de Bolivia o incurriese en las causales de salida obligatoria. A ver, vamos de frente, creo, acá.
Clasificación y cancelación de visas para personas migrantes extranjeras. Artículo 20. La visa es concedida por el Estado Plurinacional de Bolivia a través de una representación consular acreditada en el exterior por el Ministerio de Relaciones Exteriores. La visa otorgada a la persona migrante extranjera en el numeral sexto en romano que autoriza su ingreso al territorio nacional se presume como válida, salvo que se presenten causas justificadas que hagan presumir irregularidad en su obtención o riesgo a la seguridad del Estado. Artículo 21. Clase de visas: diplomático, oficial, en tránsito, cortesía, estudiante, humanitaria, turismo, visita, objeto determinado. Literales A, trabajo; B, trabajo transitorio; B, 9, múltiple. Cancelación de visas. Artículo 22. Mediante acto administrativo, la autoridad competente cancelará la visa en los siguientes casos. Numeral 3. Cuando se verifique la existencia de casos de fraude por parte del solicitante para evadir el cumplimiento de requisitos legales que induzcan error en la expedición de una visa, evento en el cual se deberá informar derecho a las autoridades competentes. Artículo 26, que le he leído a ustedes. Prohibición de ingreso. Numeral 1. La prohibición de ingreso al territorio nacional de una persona migrante extranjera es la decisión administrativa por la que la autoridad migratoria, al efectuar el control migratorio, niega el ingreso por las causales establecidas en el parágrafo 2 del presente artículo, o sea, parágrafo 2 en números romanos, ordenando su inmediato retorno al país de origen o a un tercer país que lo admita. Contra esta decisión no procede recurso posterior a alguno. Numeral 2 en romano. Causales de prohibición de ingreso a las personas migrantes extranjeras a territorio nacional son las siguientes. Numeral 5. Cuando se encuentren perseguidos penalmente en el exterior y cuenten con mandamiento de captura. Es el caso del prófugo inmigrante extranjero Martín Antonio Belaúnde Lozo. Octavo, está registrado en las policías, en los archivos de la Policía Internacional, que es el caso del Interpol, 11 de septiembre de 2014. Este numeral 3 de este artículo 26 es el que hay que enseñárselo al, ¿cómo se llama?, al canciller boliviano. A ver, yo sí soy pésimo, ¿eh? A ver, aquí está, numeral 3. Ahí está, numeral 3. ¿Qué dice el numeral 3? Quedan exentas del cumplimiento del establecido en el parágrafo anterior las personas solicitantes de refugio y víctimas de delito de trata y tráfico de personas, además de las personas extranjeras que demuestren el vínculo familiar hasta el primer grado de consanguinidad, filiación, adopción o tutela legal con personas nacionales, debiendo como consecuencia subsanar los motivos o causas que hubiesen originado la prohibición de su ingreso, con excepción de lo dispuesto en los numerales 5 del parágrafo 2 del presente artículo. Solamente 5. O sea, ¿cuál es el 5? Cuando se encuentren perseguidos penalmente en el exterior y cuenten con mandamiento de captura. Es el caso de Martín Antonio Belaúnde Lozo. Artículo 27. Numeral 1. Es la autorización otorgada por la Dirección General de Migración, que ya es cuando ya ingresó, ya entonces pugna por una visa temporal, transitoria o permanente. Es la autorización otorgada por la Dirección General de Migración a la persona migrante extranjera para permanecer en territorio boliviano respetando los plazos establecidos previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente ley y en su reglamentación. La clase de permanencia se establece en las siguientes clases de permanencia: transitoria por objeto determinado, turismo, estudio, trabajo; permanencia temporal, estudio, trabajo. 3. Permanencia definitiva. Numeral 2 en romano. Para las permanencias señaladas en el parágrafo 1 del presente artículo, las prórrogas, requisitos y procedimientos serán establecidos mediante reglamentación de la presente ley.
Artículo 35. Cancelación de la permanencia. Numeral 1. La autoridad migratoria competente tiene la facultad de cancelar la permanencia transitoria, temporal o definitiva de personas migrantes o extranjeras cuando éstas incurran en las siguientes causales. Dice, por hechos o actos simulados fraudulentos y o dolosos comprobados por los que hubieran obtenido la permanencia, hechos que se deberá informar a las autoridades competentes. Aquí está uno, que se me había pasado. El sexto, es justo, el artículo 35, numeral 1 en romano, numeral 6 en arábigo, por incurrir en una de las provisiones contenidas en el artículo 26 de la presente ley. Ya ustedes han escuchado que el artículo 26 en su numeral 2 en romano, arábigos 5 y 6, que cuando tienen un auto de apertura de instrucción por un lado o una notificación roja del Interpol, tiene que salir. Artículo 37, numeral 1, salida obligatoria. Es el título sexto de esta ley 370. Numeral 1 en romano, la Dirección General de Migración, previa sustanciación de un proceso administrativo, resolverá la expulsión. Señor David Choquehuanca, canciller, ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia. Pero esto no puede ser, pues. Usted ha firmado con Evo Morales Ayma, que yo lo estoy dejando afuera. Pienso que este presidente boliviano se lo están comiendo con zapatos y todo por usted, porque usted es el que le tiene que proporcionar la información, salvo que él sepa, ¿no? Como han dicho que se ha reunido con el presidente del Perú, el mentiroso Moisés Ollantumala, que a lo mejor no le ha dicho, oye, le habrá ocultado de que este Martín Antonio Belaúnde del Ocio, contribuyó, y su familia también, y dio plata a su esposa, que era el tesorero de la campaña, no solamente del 6, sino del 2011. No sé si le habrá dicho a Evo Morales Ayma. Entonces, el numeral 2 dice, la salida obligatoria determina que la persona migrante extranjera abandone el territorio nacional en el plazo de 15 días hábiles a partir de su legal notificación, previa aplicación de las garantías establecidas en el artículo 15 de la presente ley. Numeral 3. La salida obligatoria se efectivizará cuando la resolución se encuentre ejecutoriada. Al efecto, la Dirección General de Migración dispondrá el traslado de la persona migrante extranjera al país de origen. Numeral 5 en romano. Si la persona migrante extranjera se encontrase perseguida penalmente exterior con mandamiento de captura, la Dirección General de Migración remitirá a esta a la autoridad competente. Esto indica la ley 370. Puedo añadir para terminar lo que dice el reglamento. Artículo primero. Reglamento de la Ley de Migración, Decreto Supremo número 1923. Aquí está. Uy, a ver. Aquí está, ahí está. Del 13 de marzo del 2014. Evo Morales Ayma. ¿Ven? Ahí está. Bueno, título, objeto y marco institucional. Artículo primero. El presente decreto supremo tiene por objeto reglamentar la ley 370 de 8 de mayo de 2013 de migración. Artículo 2. El marco institucional de la Dirección General de Migración está establecido en la ley 370, el presente decreto supremo y normativa interna.
Artículo 3. Administraciones departamentales. Las administraciones departamentales tienen las siguientes atribuciones: conceder, anular, cancelar y prorrogar las permanencias transitorias por turismo o visita y por objeto determinado. Conceder, anular, cancelar y renovar las permanencias temporales hasta de 1 año y las que determine la Dirección General de Migraciones. Autorizar el inicio de registro, trámites, bueno, etcétera. Voy a ir por el tiempo ya. Aquí habla el artículo 9, la visa es la autorización de ingreso a territorio boliviano a personas extranjeras y se clasifican en vía de tránsito, cortesía, visa estudiante, visa humanitaria, visa de turismo visita, visa de objeto determinado, es otorgada por motivo de trabajo, etcétera, ¿no? Requisitos para la emisión de visas. Son requisitos para la emisión de las visas establecidos en los artículos 9 y 10 del presente decreto supremo. Miren lo que dice. Para la visa objeto determinado, o sea, para la de trabajo. F1, documentación que acredite la actividad que desarrollará en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia y o carta de invitación de la entidad o empresa con documentación de respaldo en los casos que corresponda. F2, certificado vigente que acredite que la persona extranjera no tiene antecedentes penales y o policiales expedidos por autoridad competente en el país de origen o de su última residencia, de acuerdo a normativa vigente. Para la visa múltiple, literal G, numeral 1, documentación legalizada de constitución de la empresa a la que representa en su país de origen o residencia. G2, fotocopia legalizada del número de identificación tributaria o certificación electrónica original en caso de que la empresa haya sido constituida en territorio boliviano. G3, certificado vigente de antecedentes expedido por Interpol. Acá dice artículo, bueno, también en este mismo artículo, certificado, documentación que acredite la finalidad de su permanencia en el territorio boliviano, certificado de vacunación contra la fiebre amarilla u otra certificación de salud si corresponde, fotografía actual, certificado vigente que acredite que la persona extranjera no tiene antecedentes penales y o policiales, expedido por autoridad competente en el país de origen o de su última residencia y o certificado de antecedentes policiales internacional emitido por Interpol de acuerdo a normativa vigente. Acá también, en cuanto para el otorgamiento para la otorgación de la permanencia temporal, los requisitos son certificado vigente que acredite que la persona extranjera no tiene antecedentes penales y o policiales nacionales e internacionales según corresponda. Dice también la persona extranjera que solicite permanencia temporal humanitaria por razón de obtención de su libertad en territorio boliviano durante el proceso penal seguido en su contra o durante la ejecución de la pena hasta su cumplimiento, deberán cumplir con los requisitos exigidos para la obtención de tal condición migratoria, con excepción del certificado que demuestre que la persona extranjera no tiene antecedentes policiales a nivel nacional e internacional ni antecedentes penales emitidos por autoridad permanente, competente. Es decir, yo creo que tanto la ley 370 como el decreto supremo 1923 del 13 de marzo del 2014
que es el reglamento de la Ley de Migración 370, establecen que Martín Antonio Belaún del Ocio tiene que ser expulsado. No vaya a ser, yo también intervine hace mucho tiempo cuando, acá está, me hicieron un reportaje en la primera, a ver, ¿se ve? Ahí estoy yo. Lagos promulgó ley a favor de Fujimori. Me hicieron en la primera, el viernes 3 de agosto del 2007, la página 3, ahí salgo yo, un reportaje. ¿Por qué razón? Porque al leer la sentencia, me leí toda la sentencia del juez supremo, está el nombre de este condenado, Orlando Álvarez. Él emite una sentencia sobre una ley. Cuando yo hago el análisis, el estudio, veo que se había, a los 6 u 8 días que había llegado Fujimori, que debió ser expulsado, recién ya me he dado cuenta con el tiempo, pero él, de acuerdo con la ley de extranjería, si hubiera sido expulsado, no hubiera tenido este problema en Perú. Pero ¿quién estaba de presidente del Perú cuando él llega a Chile? El delincuente expresidente Alan Ludwig Gabriel García Pérez, porque su procurador y todo lo demás dijeron: oye, aquí no entra extradición pasiva, aquí entra la expulsión de acuerdo con la ley de extranjería, sino que en esa época ya no había nada que hacer, porque ya estaba, ¿no?, sometido a este procedimiento de extradición pasiva, ¿no? Activa es cuando el Perú tiene que expulsar, pero cuando pide el Perú es extradición pasiva. Entonces ellos habían cambiado precisamente el código, ¿no?, del año 1934, que en el artículo 647 hablaba de presumir el delito que se le atribuye. Lo cambiaron con una ley 20.074, donde se sustituye la presunción del delito por la acreditación de los mismos dentro de un proceso de extradición. Yo fui el único peruano que precisamente yo denunciaba, y quise ir a la República ayer. Quería contactarme con la señora Sheila Momes, creo, que dijo: quiero convocar a las personas que pueden ayudar frente a esta cuestión que hay en el Perú. Pedí también la dirección de Claudia Cisneros, la del señor Carlín, el más grande artista, cuyos gráficos que hacen son equivalentes a 1 millón de palabras para expresar la corrupción que vive el Perú en sus más altos funcionarios en cuanto a la administración pública y en la administración de justicia. Lamentablemente no pude darle esta información que le estoy dando a ustedes, señoras, señores y jóvenes en general. Entonces, Ricardo Lagos debió haber, porque no hay nada nuevo bajo el sol. Aquí es el artículo 108, antes era el artículo 79 de la Constitución de 1979, por la cual el presidente, cuando hay una transgresión de la Constitución, etcétera, puede observar en parte o todo la ley, como lo que no ha observado este condenado de Moisés Ollantumala, el artículo 14, porque viola la Constitución, y el artículo 118 dice que él debe velar por la aplicación de la Constitución y la ley. Pero Mendaz Ollantumala no ha objetado la ley Pulpín en su artículo 14, que solamente concede 15 días de vacaciones. Este presidente tenemos en Perú, que tiene a su cargo la administración pública. Entonces, yo también y mandé mi libro, Código Procesal Constitucional, de 769 páginas, lo envié para que lo integraran
a los jueces supremos. Y gracias a Dios revocaron la sentencia y ordenaron la extradición pasiva, ¿no?, de Alberto Fujimori. Yo verdaderamente tuve que tomar esa situación de Fujimori y quiero terminar con lo siguiente. Yo tengo acá la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la República, Sala Penal Especial, expediente número AV, o sea, B chica, -33-2003, ¿no?, donde el ponente es el juez supremo Prado Saldarriaga, en donde se sentencia por delito de peculado, ¿no?, a Alberto Fujimori, ¿no? Y lo que es más grave, creo que en esta se le rebajó la pena porque él reconoció haber utilizado los dineros que estaba presupuestado. Acuérdense los 3 componentes del gasto público, ¿no es cierto? El compromiso, ¿no? O sea, estaba comprometida esa plata, el devengado, o sea, ya se había producido la obligación, y el pago. Pero en lugar de pagarse por la partida de los servicios de inteligencia nacional, de ejército, marina, aviación y policía nacional, se entregó ese dinero para pagar a Carmen del Solar por la página editorial, ¿no?, y también para comprar al hijo de Manuel Ulloa, ¿no?, el canal. Si este delincuente, igual que el otro delincuente Alan Nube Gabriel García Pérez, aceptó para que le rebajaran la pena de 8 a 6 años haber utilizado el dinero presupuestado del Servicio de Inteligencia Nacional para hacer estos pagos, ahora es la misma cuestión. Y todavía tiene el colmo de decir: yo no quise ser presidente el año 2000. Señoras, señores y jóvenes, creo que sí, un poco luengo, largo, extenso en este programa, pero lo he hecho y es más, yo debí haberle voy a tratar con una persona que antes me ayudaba y ahora me debe ayudar a pasarle, por ejemplo, el video en Cajamarca, donde el mentiroso Yantumala le dice a los cajamarquinos el agua es la que toman nuestros hijos, los animales, que se hace el queso. Y le pregunta en uno de los 5 mítines en Cajamarca: ¿cómo se defiende el agua a los cajamarquinos? Y como la multitud cajamarquina no le contesta, dice: ¡como la patria! Mentiroso del diablo, como les prometió a los trabajadores en Trujillo: yo voy a defender a los trabajadores. Y como le prometió también a los jubilados, a los pensionistas, se les va a pagar la plata esta del Fonavi, que está presupuestado. Hay el compromiso que está en la ley, que es la segunda iniciativa legislativa, porque la primera se le sacó la vuelta a los fonavistas. Hay el delegado, o sea, ya se produjo la obligación, solamente el pago ya estaba para el 15, pero el mentiroso, con el otro recontra mentiroso Alonso Segura, ¿no? Alba, creo que también, no sé si el apellido materno de este condenado, este gobierno de este mentiroso está preñado, plagado de mentirosos, por no decir otra cosa, ¿no? Mayorga, el valentón con las mujeres, el general ministro del Interior Daniel Belisario Urresti Helera, el otro Daniel Figalo Rivadeneira, Daniel Abugataz, Josué Gutiérrez, para su madre, ese es el congresista, por Dios, Ana Jara, que dice en la República, fiscal de la nación, suspendido,
nos ha creado un problema, ya no lo podemos capturar. Oiga, señorita Ana Etel del Rosario Jara Velázquez, presidenta del Consejo de Ministros, usted es abogada, usted nos está tratando de decir una mentira. Si él ya estaba en Bolivia, ¿qué diablos usted habla? Igual que el otro condenado, el ministro del Interior, ya nos frustró la captura. Lo frustrante de los ciudadanos y ciudadanas de Perú es que usted, como presidente del Consejo de Ministros, su ministro del Interior, nos capturó acá, pese a las llamadas telefónicas, en donde había la ley que establece que la policía, con el Ministerio Público y con la autorización judicial, intercepta las llamadas, y hay un sistema de localización para ubicar a Martín Antonio Belaúnde del Ocio, que se ha ido a Bolivia, ¿no? Y el canciller David Choquehuanca ignora los artículos 26, 37 de la ley 370, el reglamento. O sea, han tenido el tiempo como para decir, no vamos a Argentina porque tenemos problemas, no vamos a Ecuador, no a Colombia, pero en Bolivia, ¿no? Ahí sí, ahí lo hacemos pasar, ¿no? Y allá cuando esté, pide refugio y sale el canciller a decir, son 120 días. 120 días, señor. ¿No ha leído usted la ley que dio con Evo Morales Saima y usted firmó como ministro de Relaciones Exteriores, David Choquehuanca? Al igual que lo que yo hice en la primera, ¿no? Denunciando al gobierno chileno y al Congreso chileno por haber dado una ley que felizmente no se podía aplicar. ¿Cómo se va a aplicar una ley que cambiaba de presumir por acreditar? Cuando uno de estos delincuentes presidentes va a decir, yo maté, yo robé. Ni siquiera los delincuentes comunes dicen, yo robé esto. No, yo no. Ustedes están viendo la televisión, están ahí que lo ponchan, ¿no? El video, la cara, todo lo demás. No, yo no he robado. Precisamente, y quiero culminar con esto, en derecho penal, y me gustó siempre el derecho penal, me saqué 17, me acuerdo, de ese curso. Yo he sido chancón. Por eso yo le digo, yo recorto el peruano desde el año 1968, porque un amigo que era inspector de impuestos, contador público, Erasmo Díez Espinosa, me dijo, oye, tú eres el único de los inspectores que está en derecho. Tú tienes que recortar el peruano todos los días, y por él, un gran amigo, un hermano fraterno, por él recorto el peruano, por él el conocimiento, la versación, el bagaje jurídico que yo tengo, es porque recorto todos los días el peruano y clasifico por materia, por área el derecho. Ahí pongo las normas constitucionales, las legales, decreto legislativo, ley, o si fuera el tiempo del general Juan Velasco Alvarado, el decreto ley 19.990, el Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? El único presidente que no fue malo contra los peruanos, ¿verdad? Y peruanas, el único que no robó, el único que no, o sea, la política es el arte de gobernar un país dictando leyes, haciéndolas cumplir, señor mentiroso, mendaz, Moisés Ollantumala y todos sus congresistas condenados de nacionalismo, por Dios, de Solidaridad Nacional, Partido Popular Cristiano, nacionalistas, Más Perú, Avanza el Progreso de César Acuña, ninguno de ellos, ¿no? Como dice el tercer elemento de la política, es promover el bien común. El bien común es el bien particular, el bien de los que tienen dinero, no, de los que no tienen, de los que trabajamos todos los días, de los que sacamos nuestros recursos cotidianamente, por los cuales este condenado de Alan García, desde la década de los 80 y tantos, debió haber puesto el tren eléctrico
¿verdad? ¿Cuántos años han pasado, por Dios? Robó $1.040.000, eso sí, ¿no? Y verdad, nuestro país ha debido estar sembrado de sistema ferroviario, ¿no? Donde haya la seguridad ciudadana, haya el comercio, haya la educación, no que una madre tiene que, un hijo que está mal, enfermo, llevárselo 2, 3, 4 kilómetros para llegar a la clase. Por eso yo les digo, y el último punto de la política, remediar las necesidades de los habitantes de un país, lo que ha remediado Belaúnde, Alan Ludwig, Gabriel García Pérez, Alberto Fujimori, Alejandro Toledo Manrique y Moisés Ollantumala, no ha remediado las necesidades del pueblo peruano, ha remediado sus necesidades. Verbigracia, las colaboraciones que ha recibido Nadine Heredia, que si viniera este Martín Belaúnde el Ocio, los problemas que van a surgir, porque creo que él ha dicho, no, yo no vengo gratis. Señoras, señores y jóvenes en general, les deseo un buen año. A las personas que cada día satisfacemos nuestras necesidades y no a través de coimas o de negocios delictivos, contando con altos funcionarios públicos para ellos, como es el caso de Martín Antonio Belaúnde el Ocio. Hasta el próximo programa, señoras, señores y jóvenes en general.